Hola, feliz domingo, Ciudad Evita, Dios te bendice, y feliz domingo, y especialmente que la cristiandad en general en el mundo recuerda el llamado Domingo de Ramos, o la entrada triunfal a Jerusalén de Jesús, de lo cual voy a estar hablando luego. Pero quiero darte una recomendación, y pensando justamente en esto de que hoy muchas personas andan con ramas de olivo fundamentalmente, que en los tiempos de Jesús nos dicen que en esa entrada triunfal tendían ramas de palmera y otras cosas en el camino, agitándolas para festejar al modo de pancartas o lo que fuere. En este pequeño espacio de recomendaciones, de prevención que estaba dando, quería hablar de los vegetales. Lo bueno que es tener una planta en casa, sea una planta que nos dé flores, que nos dé fruto, que nos dé algún otro tipo de beneficio, sombra, son buenos. El Génesis, en el relato de la creación, nos habla que las plantas fueron creadas en lo primero de los seres vivos. Por supuesto, los animales se reproducen, las plantas también son de alguna manera vegetal, un reino que nace, que da semillas. Y es bueno tener una planta, pero como sabemos que hay plantas que son dulces, que son amargas, que son alimento, también hay otras que son veneno. Entonces te animo a verificar qué de bueno hay en las plantas que tienes en tu casa y que le des gracias a Dios por esas bondades que tienen esas plantas. Y si por ahí hay alguna que no conoces, averigua. Hay algunas que a veces son alérgicas o tienen otro tipo de problemas tóxicos. Averigua qué planta es, porque somos responsables de cuidar nuestro cuerpo. Pero así dicho esto, te dejo la tarea, porque no puedo en este breve espacio hablar de qué tipos de plantas son buenas o malas. En general, es bueno mirar la creación de Dios, entre los cuales las plantas, los árboles, las flores, es parte de su creación. Y allí se le cantó también, y Jesús mismo nos llamó a los lirios del campo como una de las bellezas que Dios creó. Pero vayamos a la presencia de Dios. Nos mantenemos en oración, nos mantenemos comunicados por teléfono y por WhatsApp. Podemos llegar a cualquier lugar del mundo con un costo ínfimo. Y te animo a que te comuniques, que nos cuentes tus vivencias, que nos pidas consejo o que nos cuentes tus problemas. Fundamentalmente los llevaremos a la presencia de Dios en oración. Si tenemos un buen consejo para dar, te lo daremos. Si tenemos una advertencia para hacerte, te la daremos. Con gusto, por supuesto. Pero te invito ahora a que nos unamos en oración por los nuestros, por los cercanos en Ciudad Evita, Dios te bendice, por los vecinos. Todos tienen distintas problemáticas. Algunos son de temor inmediato, otras son problemas de largo plazo. De todo nos escucha el Señor y nos libra. Vayamos a su presencia en oración. Señor, nos postramos delante de tu presencia y te reconocemos, Dios creador, Dios hacedor, Espíritu Santo que estás con tu iglesia en esta tierra, guiándonos, acompañándonos, aconsejándonos. Jesús, que eres nuestro abogado, nos diste el perdón, nos das entrada a la presencia de Dios. Gracias por tu sacrificio, por tu presencia, por el acompañamiento. Nos gozamos por que tú nos haces como familia de la fe estar alegres, estar contentos,
en medio de un mundo que se cae en pedazos, sea por enfermedad, por violencia, por escasez económica, tú estás siempre escuchando la oración de tu pueblo. Al nombre de Jesús sea la gloria. Amén. Y te dije que quería leer el pasaje que se menciona como la entrada triunfal a Jerusalén. Los 4 evangelios relatan distintas formas, con distintos lenguajes propios de cada escritor, pero el mismo pasaje. Y lo digo siempre, cuando algo se repite, evidentemente es importante. Esto de la entrada triunfal a Jerusalén, en que se tendían ramas de árboles delante de Jesús y se cantaban aleluyas, nos muestra a un pueblo recibiendo a su Salvador, aclamando a su Salvador. Es verdad, tenían una confusión. Muchos de ellos le consideraban el sanador de sus vidas físicas y muchos le consideraban el Mesías guerrero, rey temporal o gobernante temporal, y no vino Jesús a eso, sino que vino a pagar el precio de nuestros pecados. Por eso la historia siguió y terminó en la cruz, y luego la resurrección. Luego Jesús fue al cielo, envió su Espíritu Santo, y viene a buscarnos. No te olvides nunca de decir eso. Viene a buscarnos. Sea que pasemos a su presencia por muerte, o sea que Él viene al fin de los tiempos de esta humanidad a poner orden, que tantos ansiamos que haya orden en este mundo. El orden perfecto viene de Dios. Pero vayamos a leer entonces el Evangelio de Juan, capítulo 16, capítulo 12, versos 12 en adelante. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello: Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura: No temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos seguía difundiendo su noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Un relato extraordinario. Un relato de un Jesús triunfante. Un relato de una multitud de gente que aclama a Jesús. Te diré que se estaban acercando a Jerusalén muchas personas porque se acercaba la Pascua judía y era tiempo de festejar, de reunirse en las familias, y entonces si hubiera gente lejos de la ciudad, estaban reuniéndose, juntándose. Más los habitantes naturales de la ciudad, más las ciudades vecinas que estaban muy cerca, 10 kilómetros, algo que se podía hacer caminando en ese tiempo. Bueno, acá nos dice el relato que muchos de esos, al enterarse que estaba Jesús, porque ya había estado en una ciudad vecina y había dicho que venía a Jerusalén a celebrar la Pascua, ustedes saben que Radio Chimento funciona siempre, aunque en esa época no había los medios de comunicación que tenemos hoy. Las noticias corren, vuelan. Por lo tanto, los seguidores de Jesús lo habrán proclamado. Y los que estaban expectantes vinieron, se enteraron y también lo habrán dicho. Y entonces vienen a recibirle. Y nos dice el relato que cantaban Hosana. Cantaban gloria a Dios, porque esta expresión de alguna manera glorifica a Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendicen la vida de Jesús, que en ese momento ellos pensaban que era el Mesías gobernante, podía ser,
que era el Cristo que sanaba y que tenía poder. El relato nos dice que se estaba corriendo la voz de la cuestión de que había resucitado a Lázaro. Bueno, por varias razones la gente le recibía y le aclamaba. Yo quiero preguntarte hoy, ¿por qué le aclamas a Jesús? ¿Por qué le das gloria y por qué le damos, yo también me quiero incluir entre esos que le damos gloria a Dios por la vida que tenemos, por las oportunidades que podemos tener de tener a Jesús entre nosotros? No lo tenemos físicamente, tenemos su palabra revelada y su Espíritu Santo actuando en nosotros. Y esos son motivos que nos pueden dar gozo y aclamar que Dios está en control de la historia. Te lo digo ¿por qué? Porque lo siguiente, y que en los otros evangelios se lo relatan con lujo de detalles, que había un borrico que nunca nadie había montado sobre él, y que Jesús manda a sus discípulos a buscar ese burrito y que lo traen, que el dueño del burrito no hizo ningún reclamo porque el Señor necesitaba el burrito y con esa respuesta fue suficiente. Y la cuestión que Jesús viene montado en el burrito. ¿Sabe una cosa? No temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Esto había sido escrito por el profeta Zacarías, 400 o más años para atrás, antes de Jesús. ¿Te das cuenta que la palabra de Dios siempre se cumple? El nacimiento de Jesús en Belén, por el profeta Isaías, 600 años antes, había sido escrito, profetizado, anunciado. Esta cuestión de un festejo, pero muchas veces estas cosas pasan desapercibidas al común de la gente. Aquí mismo el relato nos dice que los discípulos se dieron cuenta de estas realidades tiempo después, ya cuando Jesús había resucitado, había ascendido a los cielos y había dejado a los discípulos solos, es un decir, estaba el Espíritu Santo guiando y de hecho lo hicieron con mucho poder porque la iglesia se instaló en la humanidad, en la tierra. Muchas veces algunas cosas no las entendemos, pero te invito a vos que eres lector de la Biblia, a retener pasajes, a buscar curiosidades, a ver de cuántas veces el Señor estuvo contigo, en los buenos momentos y en los malos momentos, y que puedas disfrutar esa compañía. La Biblia fue escrita para toda la humanidad, pero el que Dios bendice individualmente a cada persona, también es cierto, y también está en tu vida, y está en tu familia, en una forma de ser familiar, y todo eso es parte de lo que Dios nos da para vivir. Disfrutemos entonces. Dice que la gente comentaban, aparte de cantar este Hosana, bienvenido el Rey que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey, también salían a su encuentro y comentaban las otras hazañas de Jesús en cuanto a milagros de sanidades. ¿Qué es lo que comentas? Nos preparamos para celebrar dentro de una semana, Semana Santa, para algunos tiempo de turismo, para otros tiempo de pesca, para otros tiempo de estar en familia, para otros tiempo de estar en el templo más intensamente. Bueno, el que cambió la historia es Jesús. Él equilibra tus tiempos y dale la gloria a Jesús. Si te vas de pesca, ve la creación de Dios y dale gloria a Dios por lo que Él ha creado. Si vas al templo, arrodíllate humillado en tu corazón. Las acciones externas Dios las ve, también las ve. Busquemos la presencia de Dios y cantémosle Hosana, bendito Jesús, que viniste a rescatarnos. Bendito Señor, que estás en mi vida. Bendito Señor, que pagaste el precio de mi pecado. Bendito Señor, que me das esperanza para vivir.
en este mundo que tiene conflictos. Que el Señor te bendiga y que en esa bendición puedas disfrutar la presencia de Jesús, así como la disfrutó esta multitud en Jerusalén, en ese domingo de aclamarle con júbilo. Que el Señor te bendiga.